Esta noche tenemos un tema muy importante, pero sobre todo es trascendente, y lo he titulado Cuando la tormenta arrecia. Diga conmigo, cuando la tormenta arrecia. Dígale a la persona que tiene a su lado, cuando la tormenta arrecia. ¿Cuántas veces se ha sentido así, como en medio de una tormenta que comenzó como un chipi chipi, así quedito, y de repente cada vez fue más fuerte, y después, como dicen por ahí, uno ya no ve lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Y sabe una cosa, vivimos en un tiempo de gran inestabilidad. Esta se ve manifestada en todos lados. Lo vemos reflejado en las finanzas, lo vemos reflejado en la sociedad, en las relaciones. Hoy más que nunca la sociedad se está fracturando de forma que pareciera imposible de poder detener, de poder frenar. En nuestro derredor vemos hogares destruidos, familias divididas, personas suicidándose, asesinatos, pobreza, enfermedad. Podríamos decir que lo que estamos viendo en derredor es caos. Y todo esto es fruto de la inestabilidad que cada persona vive en su interior y que se refleja de forma exterior. Sin duda, siempre los problemas más grandes que enfrentemos no serán externos. Esto es algo que usted debe de tener siempre presente. Porque hay tantas veces en las que estamos considerando las circunstancias en torno a nosotros como un factor determinante en nuestro estilo de vida. Y déjeme decirle que los problemas más grandes que usted va a enfrentar no son externos, siempre serán internos. En la vida vamos a poder enfrentar diferentes situaciones que nos aflijan, pero los problemas que son realmente altamente destructivos van a surgir de dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Lo que nosotros pensemos, lo que nosotros sintamos, va a ser lo que finalmente sea determinante en el curso de nuestra vida. No son las circunstancias las que determinan la forma en la cual nosotros vivimos, es cómo pensamos, es lo que sentimos, lo que finalmente nos lleva a tomar una decisión. Porque una persona termina suicidándose, no porque se quedó sin empleo, no porque simplemente mandó 500 currículums y nadie le contestó, no porque la esposa le abandonó. Decide suicidarse porque esa persona en su pensamiento y en sus emociones no tiene un destino mayor. Entonces los problemas más grandes no los vamos a enfrentar de forma externa. Los problemas más grandes se lidian dentro de nosotros. Y es algo que tenemos que aprender a controlar. ¿Por qué? Porque es dentro de nosotros donde se libra la batalla por nuestra libertad. Satanás busca cautivarnos en la forma en la cual estamos pensando y en la forma en la que sentimos. Él es especialista en distorsionar el propósito y la palabra de Dios para nuestra vida. Él comienza a decirnos, es que fíjate en tu derredor, nada de las cosas son como tú querías, nada de las cosas se han dado como tú pensabas, eres un fracaso. Y comienza a tratar de moldear nuestra forma de pensamiento. Comienza a tratar de establecer en nosotros emociones que no van de acuerdo con aquello que Dios dice en su palabra que debiéramos de sentir. Y es ahí cuando estas emociones comienzan a ganar terreno dentro de nosotros y comienzan a cautivarnos. Cuando las circunstancias en nuestra vida se tornan inestables y complejas, cuando nuestra seguridad comienza a disiparse, cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta que estamos en una zona de peligro y que nuestra seguridad comienza a desaparecer y comenzamos a hundirnos, se hace claramente evidente que estamos en medio de una tormenta. Una tormenta que parece muchas veces que es incontrolable. Y es en estos tiempos cuando parece que todo aquello en lo cual nosotros confiábamos pierde su sentido y su valor. Y es entonces cuando nos vemos completamente solos y abatidos por los problemas, escasez o enfermedad, que ante nuestros ojos no tiene solución. Pero déjeme decirle una verdad, en medio de la más grande tempestad que usted pueda enfrentar, cuando arrecie la tormenta en su vida, Dios siempre hace brillar una luz de esperanza en medio de la tormenta.
cuando arrecie la tormenta en su vida, cuando las cosas se salgan de control, cuando la inestabilidad comience a golpear con una mayor fuerza, es cuando Dios está esperando que usted se dé cuenta que sus recursos no son suficientes. Nuestra fuerza no es suficiente, nuestra inteligencia no es suficiente, nuestra habilidad no es suficiente. Y a veces es necesario que atravesemos por medio de tormentas y dificultades para darnos cuenta cuál es nuestra única puerta de escape, nuestra única solución, nuestra única salvación. Mateo capítulo 8, versos del 23 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma, Mateo capítulo 8, verso del 23 en adelante. Dice la palabra de Dios así: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Diga conmigo, de repente. Hay ocasiones en las cuales la palabra de Dios viene a nosotros y parece que es algo muy prometedor, es algo muy grande, es algo maravilloso que Dios tiene preparado para nosotros, y nos sentimos con el gozo, nos sentimos con la paz, nos sentimos con la libertad, con el ánimo, con el deseo de poder alcanzar aquello que Dios nos prometió. Pero de repente llegan circunstancias a nuestra vida que comienzan a afectarnos, que comienzan a lastimarnos, que comienzan a desanimarnos. Y es cuando nos damos cuenta que estamos en medio de una tormenta. Y esa tormenta comienza a arreciar. Dice la palabra del Señor en otra porción en el Evangelio de Lucas, que Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Él les había dado una promesa. Él les había dicho qué es lo que Él haría con ellos. Y ellos, confiados en esa palabra, se subieron a la barca. Muchos de nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo porque Dios nos ha hablado en relación a ello. Y estamos apoyados en esa palabra. Pero el que Dios nos haya dado una palabra, iglesia, no implica que no tengamos que atravesar por tormentas. Dios le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Y ellos, apoyados en esa palabra, se subieron a la barca. Yo me imagino que ellos iban muy contentos, llenos de gozo y alegría. El maestro iba con ellos. ¿Qué podría suceder? Y dice la palabra de Dios que de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Imagínese por un momento ese cuadro. La Biblia dice que ellos se suben a la barca y nos dice la palabra de Dios que de repente comienza el viento a soplar muy fuerte y comienzan las olas a golpear la barca de tal forma que ésta comienza a hundirse. Ellos, en un buen porcentaje, son expertos marineros, acostumbrados a las tempestades, acostumbrados a el mar inquieto, al fuerte viento. Pero en ese momento, tal era el nivel de tempestad y tormenta que enfrentaban, que ellos se dieron cuenta que sus recursos y habilidades no eran suficientes. Hay personas que huyen tanto de llegar al límite de su capacidad porque no saben que en ello hay bendición. Cuando llegamos al límite de nuestra capacidad, comienza la capacidad de Dios. Y es algo que a veces cuesta mucho trabajo entender. Los discípulos estaban acostumbrados a hacer lo mejor para poderse mantener a flote en medio de una situación semejante. Pero ahora la tormenta había arreciado de tal forma, con tal fiereza, que se habían dado cuenta que sus recursos ya no eran suficientes. Y entonces dice la palabra de Dios que Jesús estaba dormido.
Jesús está confiando en la palabra que Él le había dado a sus discípulos. Ellos se subieron a la barca confiando en la palabra que Jesús les había dicho: crucemos al otro lado. Pero en todo trayecto del propósito de Dios habrá circunstancias que quieran sacarnos del propósito de Él. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a buscar refugio. Cuando arrecia la tormenta, es tiempo de buscar refugio. Dile a la persona que tienes a tu lado: cuando la tormenta arrecie sobre tu vida, en tus finanzas, en tu salud, en tus relaciones, es tiempo de buscar refugio. ¿Quién de ustedes, pensando en una inundación, buscaría como refugio un sótano? Nadie, ¿verdad? Buscamos un lugar que nos pueda mantener a salvo. Es exactamente lo que la Biblia nos va a enseñar. Porque cuando la tormenta arrecia, necesitamos correr al refugio más seguro. Y el refugio más seguro, iglesia, no está en nuestra capacidad, no está en nuestros recursos, no está en nuestra inteligencia, no está en nuestra habilidad. El refugio más seguro siempre será Cristo Jesús. Siempre, incondicionalmente, siempre será Cristo Jesús. Necesitamos entenderlo. Si no entendemos que Cristo es el único que nos puede dar el sustento que necesitamos, nunca tendremos algo que sea para nosotros un sustento estable y firme. Necesitamos entender que Cristo es nuestra roca inamovible. Los discípulos, sí, eran expertos marineros, pero el viento y la tempestad había superado con creces su capacidad. ¿Cuántas veces estamos enfrentando una tormenta en nuestra vida y estamos buscando soluciones en todos lados, en lugar de ir a la roca inamovible que es Cristo? Yo no encuentro a Jesús en este cuadro preocupado. Él no está temeroso. Él está seguro de lo que Él mismo declaró. Los discípulos comienzan a tener inestabilidad porque en un instante, a causa de lo que ven, se han olvidado de la palabra que Él declaró acerca de ellos. Él nunca dijo: voy a cruzar del otro lado. Él dijo: crucemos, hagámoslo. ¿Entendemos eso? Y en las palabras que Dios ha hablado a nuestra vida, en cada palabra Él te ha incluido. Y si Él te ha incluido, Él se encargará de que esa palabra en la que Él ha determinado que estés presente se cumpla. Pero tú necesitas, en los momentos en los cuales la tormenta arrecia, buscar el refugio que puede mantenerte a salvo en medio de la peor tempestad. La Biblia dice que los discípulos fueron a despertarlo. Diga conmigo: fueron a despertarlo. Ellos se dieron cuenta que su capacidad, su habilidad no era suficiente. Entonces, cuando se acaba su capacidad, cuando se acaba su fuerza, cuando se acaba su habilidad, se dan cuenta que su único refugio, su único recurso siempre estuvo ahí. Y muchos de nosotros estamos batallando con áreas en nuestra vida, con circunstancias, cuando tenemos el recurso a nuestro alcance. Y hemos estado tratando de controlar nuestra barca, en lugar de pedirle a Él que tome el control. Dice la Biblia que ellos fueron a despertarlo. Entonces gritaron: Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Para muchos, esta pudiera ser una exclamación equivocada. Pero lo que yo encuentro en esa declaración es que ellos saben a quién recurrir. Ciertamente tienen temor, ciertamente su fe está menguando, pero saben a quién recurrir.
saben que Jesús puede tomar el control de esta situación, por difícil que sea, por caótica que parezca. Él puede traer el orden en medio del caos. Yo no sé cuánto caos estés experimentando en tu vida, pero Cristo puede traer orden a tu vida. Lo que tu habilidad, tu disciplina, tu fuerza, tu capacidad no puede hacer, Jesucristo lo puede hacer. Por eso es tan importante entender que cuando la tormenta arrecia, tienes que aprender a buscar refugio. ¿Dónde me refugiaré? ¿Dónde me esconderé? Entonces la Biblia nos dice que Jesús les contestó: hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? En otras palabras, Jesús les está diciendo: tan pronto ya se han olvidado de lo que les he hablado, tan pronto ya olvidaron aquello que les he dicho. Y dice la Escritura que Jesús se levantó, reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Diga conmigo: todo quedó completamente tranquilo. Cuando tus tormentas arrecien, ve al refugio correcto y todo quedará completamente tranquilo. No importa cuánto ellos hubieran luchado contra el viento o las olas, ellos no las podían calmar. Pero una sola palabra del Maestro puede calmar tus tormentas. Una sola palabra de Jesús puede hacer que el caos se convierta en orden. Por eso es importante considerar que toda tormenta en nuestra vida, más que ser un indicador de nuestro inevitable final, es el indicador de una nueva salida que antes no habíamos podido mirar. Porque ellos entran a la barca y algunos de ellos podrían decir: yo soy un excelente marinero, yo soy un excelente pescador, yo sé nadar perfectamente. Cada uno de ellos tenía cualidades, habilidades o características sobre las cuales ellos podrían depositar cierto nivel de confianza. Algunos de nosotros pensamos que con nuestra habilidad o capacidad, inteligencia o gracia podremos salir de cualquier circunstancia que enfrentemos en la vida. Pero debemos de saber que cuando la tormenta arrecia, una de las primeras cosas que comienzan a suceder es que nos damos cuenta que aquello que tenemos no es suficiente. Los discípulos comenzaron a darse cuenta que aunque fueran expertos nadadores o hábiles pescadores, esa tormenta ya los había superado. Comenzaron a buscar entre sus recursos y se dieron cuenta que ninguno de esos recursos les podía dar la salida. Al agotarse sus recursos, se dieron cuenta de una nueva salida que antes no habían podido mirar. Cuando tú estés en medio de la más terrible tormenta, en lugar de quejarte, acostumbrarte o buscar renunciar fácilmente, dile a Dios que te muestre cuál es la nueva salida que Él tiene para ti. En medio de toda adversidad, Dios sigue teniendo el control. Amén. Los discípulos habían por un instante olvidado esa invitación de Jesús: crucemos al otro lado. Cuando ellos se dieron cuenta que no tenían la capacidad, que sus recursos no eran suficientes, entonces entendieron que solo Jesús podía sacarlos adelante. Algo que debe ustedes saber es que en la más terrible tormenta, nuestra roca inamovible siempre es y será Cristo Jesús. David sabía que en medio de sus más grandes problemas había uno que podía librarlo y que podía cambiar sus problemas en bendición. Piense por un momento, los discípulos estaban enfrentando una tormenta sin precedente. Estaban en medio de olas gigantescas en las cuales ellos estaban experimentando la furia del mar y la fuerza del viento. Y todo aquello en lo cual ellos habían depositado su confianza era insuficiente, y entonces se refugiaron en Cristo.
Y cuando ellos se refugiaron en la roca inamovible que es Cristo, entonces vino la paz a sus vidas. David era un hombre que sabía lo que era estar en medio de tormentas. David era un hombre que sabía, que se sentía que su vida comenzara a ser golpeada por la inestabilidad. David era un hombre que sabía dónde era su refugio más seguro. Y vamos a ver un pasaje en la escritura que nos ejemplifica muy bien esta verdad aplicada a la vida de David. Acompáñeme a segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer a partir del verso 5. Segundo de Samuel 16:5. ¿Ya lo tiene? Ponga mucha atención a lo que vamos a leer, porque David está atravesando por una tormenta. No todas las tormentas de la vida están relacionadas a una barca. Todo este lenguaje es simbólico. Y estamos atravesando muchas veces situaciones adversas camino hacia nuestro destino. Y es importante que aprendamos a identificar cuando estamos viviendo una tormenta y cuando el propósito de Dios se va a revelar en medio de esa adversidad para bendición. Amén. Segundo de Samuel capítulo 16 verso 5 dice la palabra de Dios así: cuando el rey David llegó a Bahurín, diga conmigo Bahurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl. La palabra de Dios nos está diciendo que David está huyendo. En el contexto, David está huyendo de su hijo Absalón. Absalón quiere matarlo. Le ha usurpado el trono y ahora quiere acabar con David. Y David comienza a huir. Y David llega a este lugar llamado Bahurín. La palabra Bahurín viene de una palabra hebrea que significa hombres jóvenes. Diga conmigo, hombres jóvenes. Y si algo caracteriza la juventud en un hombre, es tener periodos de inestabilidad, periodos de inmadurez, conflictos internos y externos. Note algo muy interesante. David pasa por Bahurín. Vamos a entender más de esto en la medida que avancemos en el pasaje. Pero David no se queda en Bahurín. Dentro del propósito de Dios, todos nosotros tenemos que atravesar por Bahurín, momentos de inestabilidad, momentos de caos, momentos de tormentas en cualquier área de nuestra vida, en lo financiero, en lo laboral, en lo social, en lo matrimonial, con nuestros hijos, en cuestiones de salud. En todo momento nosotros estaremos enfrentando algún tipo de adversidad. Y David pasa por Bahurín. Diga conmigo, él pasa por Bahurín. Entonces David atraviesa por un periodo de inestabilidad. ¿Y qué encuentra en ese periodo de inestabilidad en su vida? Dice la palabra del Señor que salió de allí un hombre de la familia de Saúl llamado Simi, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. David está saliendo con su guardia real. David teme por su vida a causa de todo lo que ha estado haciendo Absalón. Y David va con sus hombres más leales en torno a él. Y una vez que David pasa por Bahurín, le sale al encuentro un hombre llamado Simi, que sin ningún respeto, sin ningún temor, comienza a maldecirlo y a aventarle de piedras. Y fíjese lo que enseña la palabra de Dios. En sus insultos, Simi le decía al rey: largo de aquí, asesino, canalla. El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Nada de lo que está diciendo Simi es verdad. Hay gente a la cual ni siquiera le constan las cosas, pero cómo habla. Como si fuera algo que vio, palpó, sintió, oleó, paladeó. Este hombre está diciéndole: largo de aquí, asesino, canalla. Tú masacraste a la familia de Saúl. Nada de esto es verdad. Y dice la palabra de Dios: por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón,
has caído en desgracia porque eres un asesino. Entonces, dentro de los hombres que estaban cercanos a David, había un hombre leal llamado Abisai, hijo de Sarbia. Y Abisai le dijo al rey: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey respondió: esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga, y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? David, en otras palabras, está diciendo: es necesario que yo atraviese por este proceso de tormenta para que la voluntad de Dios se manifieste a mi vida. David no es un hombre que va a defenderse de aquellos que lo atacan. David es un hombre que va a depender de la justicia de Dios para actuar. Y dice la palabra del Señor en el verso 11: dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió, fíjense qué tremendas palabras: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. Escuchen, a lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. David dice: Simi está actuando de una manera injusta y me acusa de cosas que no he hecho. Pero no voy a defenderme porque no tengo nada que probarle a él. Soy un rey y mi nivel de dignidad me coloca en una posición a la cual él no tiene acceso. Y eso es algo que debiéramos de aprender a hacer. En la medida que nosotros le damos más volumen a las circunstancias, por sencillas que parezcan, se complican. Por esta razón es que yo no me voy a involucrar en cualquier problema dentro de la iglesia, porque el solo hecho de que yo esté presente en él ya lo subió de nivel. Hay situaciones que tienen que arreglar mis líderes y yo les diré cómo lo hagan y qué hagan, pero no me puedo involucrar porque en el momento en el cual mi sola presencia esté allí, ya subió de nivel. Entonces David dice: voy a ignorar a Simi, porque él no se va a hacer famoso a costa mía. No voy a crear un mártir, porque siempre que tengas un mártir en tu ministerio, este tendrá voz y tendrá seguidores. Entonces David dice: voy a bajarle el volumen a Simi, diciendo: quizá ahora sea profeta y está hablando lo que Dios quiere que diga. Pero si no es Dios quien habla, Dios se dará cuenta que su trato para conmigo es injusto y puede ser que Él cambie todas sus maldiciones en bendición para mi vida. Entonces, vemos a David teniendo un claro entendimiento de lo que es vivir en un rango de autoridad. Y dice la palabra de Dios, verso 13: David y sus hombres reanudaron el viaje. Diga conmigo: Simi no los detuvo. Ningún Simi en tu vida te debe de detener. Tal vez haya personas en derredor, circunstancias en torno a ti que están hablando o acusando o señalando cosas en tu vida que no son ciertas. No permitas que nada de eso te detenga. Debes de seguir adelante buscando alcanzar aquello para lo cual Cristo te alcanzó a ti. Fíjense lo que dice la palabra de Dios: David y sus hombres reanudaron el viaje. Simi, por su parte, seguía por la ladera del monte, maldiciendo a David, tirándole piedras y levantando polvo. La actitud de Simi es una actitud de querer llamar la atención, de acomodar lugar, poder entrar a la historia y de alguna forma poder colgarse de la figura de David como aquel hombre que tenía celo por la justicia. Pero vemos a David ignorando la situación. No significa que David la pasó por alto.
líderes, el que disimulemos en medio de una circunstancia caótica o con un problema, no significa que lo vamos a pasar por alto. Voy a disimular porque no quiero hacer de esta circunstancia algo más grande. Lo voy a contener en algo básico para poderlo controlar. Porque si le doy volumen, puede ser que se salga de mi control. Entonces David dice, no voy a prestar atención a lo que Simi diga. En este tiempo me toca disimular. Pero en el futuro le dice a Salomón, mátalo cruelmente. No significa que lo iba a pasar por alto. Lo deshonró, pero no era el momento de acabar con él. Porque si David acababa con él en este momento y le hubiera dicho a Abisai, hijo de Sarbia, mátalo, Simi se convierte en un mártir. Y todo mártir, aún por causas injustas, tiene voz y tiene quien lo siga. Entonces David dice, no voy a hacer de Simi un mártir. No vale la pena que me manche las manos por alguien como él. Esperar el tiempo para que entonces este asunto quede resuelto. Entonces disimuló. El que disimulemos, reitero, ante una situación adversa no significa que la vamos a pasar por alto. Todos los que están bajo autoridad, que en algún momento consideran ponerse al tú por tú con sus autoridades, consideren que puede ser que el líder en el momento disimule, pero no significa que lo pasará por alto. Disimulo tus groserías para no darte más volumen, pero cuando llegue la hora, recibirás lo que mereces. ¿Ok? Entonces es importante considerar esto. ¿Para qué? Para que veamos cómo es que David se mueve en medio de la tormenta. Y dice la palabra de Dios, verso 14, este es el más importante de toda esta historia. El rey y quienes lo acompañaban llegaron agotados a su destino, así que descansaron allí. ¿Cómo llegaron a su destino? David tuvo que pasar por Bahurín. Y Bahurín es ese lugar donde hay inestabilidad, donde hay juicios, donde hay señalamientos, donde hay problemas, donde hay condenas, donde hay constantemente como un estigma sobre tu vida. Eres un asesino, eres esto, eres aquello. Satanás quería moldear la forma de pensamiento de David, quería moldear sus emociones, porque sabía que si lograba controlar sus pensamientos y controlar sus emociones, David se movería en un nivel que no correspondería con su dignidad. Pero David guardó su dignidad. Y el atravesar Bahurín lo desgastó. Diga conmigo, lo desgastó. La Biblia dice que ellos llegaron a su destino agotados. ¿Sabes una cosa? No importa cómo lleguemos a nuestro destino, lo importante es que lleguemos. Sería deseable llegar con toda nuestra fuerza e ímpetu. Sería deseable llegar a la presencia de Dios con nuestra armadura intacta, sin secuelas de alguna caída. Pero, si no fuera el caso, ocúpate de llegar. Porque es muy fácil renunciar. Cuando las circunstancias en torno a ti se han complicado, cuando la situación en torno a ti está convirtiéndose en una tormenta que está creciendo, que está desbordándose, es fácil desanimarse y decir, ¿para qué continuar? David podría haber escuchado la voz de Simi y decir, ¿para qué sigo adelante? Y deprimirse, ¿no? O sea, el hijo de mis entrañas me quiere matar. ¿Para qué continuar? ¿Para qué seguir adelante? Pero era necesario que David aprendiera a lidiar con esta clase de cosas para entonces poder descansar en su destino. Bahurín no es tu lugar de descanso.
Cuando estás viviendo o experimentando inestabilidad en tu vida, problemas, dificultades, circunstancias que están pesando sobre tu vida, no es un lugar donde debes de acostumbrarte, no es un lugar donde debes de decidir quedarte. Es un lugar en el cual debes entender que vas de paso. David pasó por Bahurín, pero jamás dijo voy a vivir allí. David llegó a su destino y ahí sí llegó cansado, sí llegó agotado, sí no llegó en su mejor momento, pero llegó y ahí descansó. Vas a descansar en tu destino. Los discípulos, mientras se esforzaban por tratar de mantenerse a flote, se esforzaron, se cansaron. Cuando ellos se dieron cuenta que por más que se esforzaran por sacar el agua de la barca, no lo iban a lograr, entonces recurrieron a Jesús. David, desde el momento en el que comenzó a escuchar a Simi y escuchar sus acusaciones y escuchar sus sentencias, David corrió a su refugio. Y él dijo: Dios me hará justicia. Yo estoy en mi refugio. Y puede ser que esta tormenta comience a arreciar y puede ser que su ferocidad se incremente en gran medida, pero yo estoy seguro. Por este motivo es que David comienza a declarar cosas como estas. Acompáñenme al Salmo 61. Salmo 61. Versos del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: Oh Dios, escucha mi clamor y atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca donde esté yo a salvo, porque tú eres mi refugio, mi baluarte contra el enemigo. La Reina Valera contemporánea traduce así: Dios mío, escucha mi clamor, atiende mi oración. Clamo a ti desde los confines de la tierra, pues ya mi corazón desfallece. Ya mi corazón desfallece. David dice: me he dado cuenta que mi recurso no es suficiente, que mi motivación se ha extinguido, que no tengo un porqué por el cual seguir. Pero Señor, yo sé que mi refugio eres tú. Cuando tú sabes dónde está tu refugio, no importa la circunstancia que puedas enfrentar. Y David dice: llévame a una roca más alta que yo. Llévame a un lugar que esté por encima de mi capacidad y que se convierta en un refugio seguro para mí. Tu refugio siempre será la roca inamovible que es Cristo Jesús. David sabía esto, por eso él dice: porque tú eres mi refugio, eres fuerte torre que me protege del enemigo. La palabra de Dios dice que torre fuerte es el nombre del Señor. Su nombre es nuestro refugio, porque su nombre revela su naturaleza. Cuando tú descubres y conoces a Dios, entonces Él se convierte en tu más valioso baluarte, en tu más grande refugio. Y no importa lo que estés experimentando en derredor, tú sabes que en Él estás seguro. David estaba experimentando tormentas impresionantes en su familia. Uno de sus hijos había sido asesinado por otro de sus hijos. Su hijo Absalón no solamente había usurpado el reino, sino que se había acostado con todas las concubinas de David de forma pública, lo había avergonzado a su padre, ahora lo buscaba para matarlo. David estaba atravesando por un montón de situaciones difíciles. Y en medio de sus más crudas tormentas,
David sabía dónde esconderse. David sabía dónde refugiarse. Los discípulos, cuando estaban en medio de esa tormenta, en medio del caos, supieron a quién buscar. La pregunta obligada es, en medio de las situaciones que enfrentas, que te hacen sentir triste, que te hacen sentir solo, que te hacen sentir incomprendido, que te hacen sentir como algo de poco valor, ¿sabes dónde refugiarte? O te refugias en el alcohol, o te refugias en los amigos, o te refugias en la depresión, o te refugias en la melancolía. Ay, me hubiera casado mejor con la Lupe. O mejor con el Toño, ¿no? Mire, usted tiene que aprender a refugiarse en Cristo. Porque Él es el único que puede tomar control de su presente y darle un mejor futuro. De nada sirve lamentarnos o comenzar a generar historias que no podremos concretar si no están dentro de su voluntad. Tenemos que aprender primero a meternos al refugio, y estando en el refugio podremos ver con claridad. Pero si en medio de nuestra tormenta comenzamos nosotros a añadirle elementos que en lugar de fortalecernos nos van a debilitar, no podremos salir de esa tormenta victoriosos. Imagínense que los discípulos hubieran comenzado a pelearse entre ellos. Es que ¿cómo es posible que tú no sepas nadar, que te dé miedo el agua? No es que hubieran traído los salvavidas, te dije que los echaras. No sucedió. David no está pensando en, pobre de mí, mi hijo me traiciona y este benjaminita me insulta, nadie me quiere, todos me odian. David no está pensando así. David se refugia en el Señor y entonces le deja todas las causas a Dios. ¿A quién le dejas tus finanzas? ¿A quién le confías tu salud? ¿A quién le estás confiando tu futuro? Si somos honestos, muchos de nosotros aún seguimos luchando contra la tempestad. Aún queremos sacar con nuestra cubetita esas tremendas olas que inundan nuestra barca. Queremos sacarlas, ¿verdad? Con la palita. Otros con cucharita. Sí lo voy a lograr, sí lo voy a lograr. El que persevera alcanza. Por favor. Necesitas un recurso más grande que tú. Y ese recurso más grande que tú es Cristo Jesús. Todos vamos a enfrentar tormentas. Y sabes, algo que debes de saber en relación a las tormentas es que existe un peligro inminente en toda tormenta, y es el de poder naufragar. Pero aún si eso sucediera, Dios cuidará de ti. En medio de toda circunstancia, Dios sigue atento a tu vida. ¿A quién le gusta naufragar? A nadie, porque un naufragio implica pérdidas. Nadie de nosotros quiere perder. Pero hay situaciones en la vida que se van a presentar como una tormenta y que concluirán como un naufragio. Y habrá cosas que pierdas en tu vida, pero eso no significa que quedes destruido. Eso significa que Dios te preservó a ti para poderlo contar, porque algo más grande viene para tu vida. Aleluya. Cuando la tormenta arrecie, pon tu confianza en el Señor. Ve a esa roca que es más alta que tú, a ese refugio seguro en el cual sabes que saldrás en victoria. Sin duda alguna, las tormentas de la vida nos suelen quitar cosas, pero ten por seguro que lo que es valioso a los ojos de Dios no lo perderás.
lo que es valioso a los ojos de Dios no te será quitado. Podemos perder todo lo demás, menos aquello que Él considera valioso en nosotros. Y vamos a ver un ejemplo, Hechos capítulo 27. Hechos 27, a partir del verso 13 en adelante. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios así: cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste. La gente piensa que puede moverse con libertad mientras las cosas en torno a su vida parecen estar bajo control. Pero algo que debemos de saber de la vida es que la vida no se puede controlar. Lo que en un momento parece estar en calma, en un instante se puede convertir en un caos. Y entonces lo que debemos de aprender a hacer en los momentos de caos es buscar refugio. Dice la palabra de Dios: poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Diga conmigo: un día comenzó la tormenta y al día siguiente seguía la tormenta. Y si las tormentas siguen, es tiempo de evaluar lo que de verdad vale. Ellos entonces tuvieron que evaluar: nosotros o la carga. Cuando hay tormentas en una vida, llega un momento en el cual tenemos que empezar a evaluar qué cosas entran y qué cosas no entran en nuestra vida. Hay cosas que por mucho tiempo toleramos, soportamos y que de alguna manera nos acostumbramos a vivir. Pero cuando atravesamos en medio de la tormenta y esta comienza cada vez a arreciar en nuestra vida, nosotros tenemos que determinar si nos hundimos con aquello que hemos tolerado o desechamos aquello que no tiene destino con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Dice la palabra de Dios, verso 18. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. 19. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. David está en la misma, Pablo está en la misma situación que David, agotado, desgastado. Ya la tormenta ha durado bastantes días y no he visto ni el sol ni las estrellas. ¿Cuántos de ustedes están atravesando por una situación así? Donde ya no ven salir el sol y ya no ven salir las estrellas. Simplemente están en medio del caos. Y eso comienza inmediatamente a golpear tu manera de pensar y golpear tus emociones. Entonces dicen que ellos perdieron la esperanza de poder salvarse. ¿Por qué? ¿Por la tempestad?
¿Por qué? ¿Porque el barco se hundía? ¿Porque se estaba inundando? No, porque su pensamiento así lo decía. Sus emociones así lo declaraban. Pero gloria a Dios que allí había un hombre que tenía una forma de pensar distinta, que tenía emociones diferentes y que podía entonces llevar a buen término en medio de la pérdida la vida de los demás. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida habremos de experimentar lo que es una pérdida dolorosa. Pero gloria a Dios por la gente que Él coloca a nuestro lado para que sigamos en el rumbo correcto después de la tempestad, después del naufragio. Perdí cosas, perdí personas, perdí relaciones, perdí cosas que para mí eran valiosas en lo emocional, pero me voy a mantener en rumbo. Y dice la palabra de Dios, llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Todo se hubiera solucionado si hubieran hecho caso al consejo. Ahora sí que aquí Pablo es el primero que dice: te lo dije. Pero ya no había nada que hacer, puesto que ellos ya habían tomado una decisión. Entonces Pablo, conociendo esto, les dice: pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Dile al que tienes a tu lado: no perderás la vida, pero es posible que pierdas el barco. El barco es el vehículo que los transportaba hacia su destino. La ruta y el destino no han cambiado. Lo que cambiará es el vehículo. Pero muchos de nosotros nos aferramos al vehículo. No, es que este barco estaba bien bonito. Es que cuando lo vi antes de zarpar me encariñé con él. Que decía Chispita. ¡Ay, qué hermoso barco! ¿Sabes? Vas a encontrar situaciones en tu vida donde aquello que te parecía en un principio como de ensueño, como algo que era lo que realmente necesitabas, vendrán situaciones que finalmente te lo quitarán. Pero lo más importante de todo esto es que sepas que lo que es de valor para tu vida, para tu destino, jamás Dios permitirá que te sea quitado. Y dice la palabra de Dios así. Verso 23. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Vean nada más qué palabras del apóstol Pablo. Siguen en medio del huracán. Eso sigue soplando, eso sigue golpeando y sigue lloviendo. Llevan días, no son 3 gentes, no son 5. La dimensión de la tripulación, dice el verso 37, que eran en total 276 personas en el barco. Entonces imagínense las dimensiones de esa nave. No era cualquier cosa lo que ellos perderían. Pero tenemos que ponderar qué tiene más valor en nuestra vida: llegar a nuestro destino o ahogarnos con aquello que nos hunde. ¿Qué vas a hacer tú? No, yo me ahogo. Prefiero no llegar a estar contigo. Usted tiene que tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ver con priorizar aquello que es trascendente para su vida. Hay cosas a las cuales tenemos un apego muy fuerte, pero tenemos que aprender a determinar si esto tiene lugar en mi destino o no. Hay cosas para las cuales no tenemos la respuesta inmediata. El tiempo lo dirá. Pero
Lo que es importante es que no pierdas de vista tu destino, hacia dónde te diriges, y quieras hacer las cosas bien para poder seguir avanzando. ¿Me estoy dando a entender? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Pablo está diciendo, en medio de esa tempestad, en medio del caos, en medio del miedo, todos están mojados, todos tienen frío, nadie ha comido. Y Pablo sale con esta onda de que anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Este hombre tiene otra mentalidad. Él sabe quién es su dueño. Y él sabe que él le hizo y no él a sí mismo. Él se sabe oveja de su prado y a él lo concibe como su pastor. Él sabe que aún en medio del valle de la sombra y la muerte no debe de temer mal alguno, porque él prometió siempre estar con él. En medio del caos, la presencia de Dios todo lo transforma. Cuando todos no tienen hambre, cuando todos dicen vamos a morir, Pablo puede estar comiéndose una torta y diciéndoles, oigan, déjenme decirles algo. Ayer se me apareció un ángel del Dios al que yo pertenezco y sirvo. Su presencia cambió mi entorno. Su presencia cambió mi visión. Su presencia y sus palabras me dieron aliento cuando no lo tenía. No es tan importante si atraviesas o no tormentas en la vida como saber dónde te refugiarás si éstas arrecian. ¿Dónde te vas a refugiar? ¿Dónde te vas a esconder de esa tempestad que se saldrá de control? ¿Dónde? Hay quienes ponen su confianza en el dinero. Hay quienes ponen su confianza en la educación. Hay quienes ponen su confianza en sus contactos. Hay quienes ponen su confianza en su fuerza. Hay quienes ponen su confianza en su juventud. Pero todo esto es efímero. Solo hay uno que permanece para siempre. Y este es Cristo Jesús. Entonces dice el apóstol Pablo que se le aparece un ángel del Dios al que él pertenece y aquel a quien él sirve. Y dice, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. ¿Qué le está diciendo el ángel? No vas a morir. Esta tormenta no va a acabar contigo. Fíjese lo que dice. Verso 25. Así que ánimo, señores. Dile al de al lado, ánimo. Ahora dile al del otro lado, ánimo. Atravesamos por tormentas y parece ser que nos convertimos en el club de los deprimidos. Es que a mí me ha ido mal en el amor. No, si yo te contara. Pero para cualquier situación que usted atraviese, Cristo Jesús es suficiente. La Escritura nos está diciendo algo muy trascendente. Ánimo. Ánimo. ¿Por qué? Porque estás en el refugio. Y dice Pablo, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. El barco se va a perder. Vamos a naufragar. Esta tormenta, este huracán va a quitarnos muchas de las cosas que considerábamos importantes. Pero lo que es verdaderamente trascendente para el propósito de Dios no se perderá.
Y eso es algo que debemos de abrazar en nuestra vida, porque muchas veces nos aferramos a las cosas que tienen un valor efímero, cuando lo único que debiera importarnos es lo que trasciende, es lo que va a permanecer para siempre. Pablo dice, confío en que sucederá tal y como se me dijo. En otras palabras, Pablo dice, háganse unas tortas de jamón porque la nadada va a estar compleja. Vamos a encallar, el barco se va a destruir, pero ninguno de nosotros va a morir. ¿No es lo más importante? ¿De qué nos serviría un barco lleno de provisiones con todos sus tripulantes muertos? Si seguimos adelante en medio de la tempestad, hay que glorificar al Señor porque estamos continuando. Tal vez no estamos en nuestro mejor momento, nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, nos sentimos señalados. Todos tenemos un simi en derredor. Dile al de al lado, tú tienes un simi cerca de ti. Pero en medio de todo eso, si tú te refugias en Cristo, tú estás garantizando que vas a poder salir adelante en medio de la peor tormenta. Pon tu confianza en el Señor, deposita tu corazón en Él y créeme, vas a alcanzar tu destino. Pablo dice, ninguno de nosotros va a morir. Sin embargo, vamos a perder el barco. Si la tormenta arrecia, busca un refugio y que lo demás no te mueva en tus pensamientos y tus emociones. Si hay cosas que se van a perder en tu vida, se perderán, pero no pierdas el rumbo. Mantente conectado a tu destino, confiando en el Señor, que se hará tal y como Él te lo ha dicho. Y entonces vamos a estar seguros en medio de la peor tempestad, porque el único que tiene poder para calmar los vientos y calmar el mar es Cristo. Amén. Póngase de pie y dele gracias al Señor. Dele un fuerte aplauso a Él. Aleluya. Te amamos, Señor, te exaltamos y te glorificamos, porque tú eres digno. Oh, mi Dios, maravilloso. Toda tormenta que enfrentamos tiene el potencial de destruirnos, tiene el potencial de acabar con nosotros. Por eso es tan trascendente que busques refugio. Podríamos quedarnos en medio de la tempestad diciendo, yo soy muy fuerte, yo aguanto todo. Pero llegará el momento en el cual tus fuerzas se agoten, tu capacidad de resistir se extinga. Y entonces, cuando sientas que la tormenta arrecia, busca ese refugio seguro y espera a que Él traiga calma a tu adversidad. Amén. Padre, presentamos delante de ti nuestra vida. Hemos recibido tu palabra, Padre, y creemos que tú tienes para nosotros un destino asegurado. Aun cuando la tormenta arrecia, aun cuando estemos en medio de la peor tempestad, sabemos que si estamos refugiados en ti, podremos estar a salvo. Aun cuando haya cosas en nuestra vida que perdamos, aun cuando haya situaciones en nosotros que no logren trascender, ayúdanos para nosotros poder llegar a nuestro destino. Quizá cansados, quizá con abolladuras en nuestra armadura, quizá algunos
restaurados de grandes heridas, pero permítenos llegar. Sería maravilloso poder presentarnos delante de ti con una armadura impecable. Pero Padre, tú sabes que somos polvo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Perfecciónanos para poder aquilatar lo que tú has puesto en nuestra vida y las palabras que has hablado a nosotros. Señor, que seamos un pueblo entendido, de que sin importar todas las situaciones que en torno a nosotros se den, si algo debemos de cuidar, es nuestra forma de pensar y son nuestras emociones. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, cumple tu propósito en cada uno de los que están aquí presentes. Y que esta palabra haga mella en lo más íntimo de nuestro corazón.